Por eso quiero leer la carta, el comunicado de Miriam Germán, para que luego lo veamos punto por punto. Dice, por diferentes medios ha llegado a mí las informaciones de que la magistrada Annalí Florimón es objeto de seguimiento a ella y a su familia, luego de algunas diferencias con miembros del Ministerio Público, a quienes atribuye este seguimiento. Dejo claro que jamás auspiciaría, ordenaría ni toleraría ese tipo de conducta que respeta derechos. Habiendo sido víctima de esa práctica hace unos años, mal podría reproducirla. Punto. Por tanto, he ordenado una investigación al respecto que debe reunir profundidad y equilibrio. En vista de los desencuentros de la magistrada Lee Florimón con dos magistrados en el curso del proceso que ha dado pie a este asunto, estos no participarán como miembros de los investigadores para no dar pábulo a versiones de encubrimiento. Buena decisión en principio, no necesariamente correcta. ¿Por qué? Porque de entrada está creyendo lo que dice la Florimón. Y si hay dos miembros del Ministerio Público que están haciendo su trabajo de forma correcta, de forma decente, de forma coherente, usted no lo puede quitar sencillamente por lo que diga Florimón, a menos que el resultado de la investigación que usted ha mandado a hacer diga que hay que quitarlo. Sigue la comunicación. No tengo ningún pronunciamiento con relación al hecho de que un juez o jueza, luego de una recusación aceptada, pónganle atención a eso ahí, una recusación aceptada, pretenda continuar conociendo un asunto y aprecio que corresponde a otro cuerpo que no es el Ministerio Público, y dependiendo de los términos, una recusación no necesariamente es un agravio, salvo que use expresiones degradantes o injuriosas. Hay en las afirmaciones de la magistrada asuntos de extrema gravedad, y es la afirmación de por qué, por presión del Ministerio Público, se han producido traslados y sanciones de jueces. En mi desempeño al frente de la Procuraduría General de la República jamás he propiciado ni consentido lo que señala la referida magistrada Annalí Florimón. Esta afirmación contiene lo que considero dos conductas que no son susceptibles de ser toleradas por una parte, el que precisa, y por otra, el que se deja presionar. Hubo una época en la que los traslados eran una especie de sanción. Este aspecto ya ha sido objeto de regulamiento para evitar ese abuso. Hace años se produjo un deleznable proceder en contra de las magistradas Rosana Vázquez y Elka Reyes. Al respecto, en un acto público censuré este proceder. Por tanto, mal podría yo auspiciar el retorno de esta práctica. Esperemos que la denunciante, si lo cree pertinente, aporte los elementos que pueda poseer con relación a su denuncia. De todas formas, la investigación va con las características que mencioné antes. Miriam está diciendo aquí algo que nosotros decíamos el lunes, que es grave lo que ha dicho la magistrada Florimón, que tiene que ser investigada hasta las últimas consecuencias. Pero Miriam dice más, va a hacer una investigación. ¿Sería creíble la investigación que pueda iniciar la Procuraduría General de la República cuando la acusación de la magistrada Florimón va directamente a la cabeza de la Procuraduría General de la República? Y digo directamente porque el Ministerio Público es un solo e indivisible. O sea, Miriam no puede ser Miriam para unas cosas y para otras no ser Miriam. Va dirigida al Ministerio Público de manera directa y la cabeza del Ministerio Público es Miriam Germán. Consecuentemente, debe tener una posición más determinante en cuanto a que esa práctica en su gestión son inaceptables y que son imposibles. Pero no lo podrá decir Miriam, porque no es la primera gente que dice que desde el Ministerio Público recibe presiones, y ciertamente
Es un método antiquísimo que todavía persiste, presiones del Ministerio Público, no solamente a personas acusadas y a jueces, sino también hasta abogados que le son contrarios al Ministerio Público. Antes era una práctica que redituaba grandes beneficios porque el Ministerio Público hasta los jueces le temían. ¿Por qué? Porque desacreditaban a los jueces y como el Ministerio Público puede hablar todos los días de lo que le dé la gana, un juez no puede defenderse de las acusaciones o imputaciones que públicamente le haga el Ministerio Público sin que éste pueda contrarrestarle. ¿Por qué? Porque el juez no puede hablar, se le está impedido o se le estaba impedido y el juez habla por sentencia y el juez no puede igualarse a lo que diga el Ministerio Público. Consecuentemente, con expedientes que eran mal fundados, carentes de valor y de pruebas suficientes desde el Ministerio Público, se les acusaba de una forma asquerosa y burda a muchos jueces que luego tenían que dictaminar en base a lo que les fue presentado, pero tenían que dictaminar en contra del Ministerio Público porque el expediente carecía de fundamento y de pruebas suficientes como para que el veredicto sea lo que se supone que quería el Ministerio Público. Pero en todo eso había una tratativa. Ese ministerio que detractaba al juez era el mismo ministerio que mandaba un expediente sin fuerzas y luego se caía el expediente, pero acusaban a los jueces. Y aun cuando pudo haber pasado con algunos jueces, no necesariamente esa práctica es de los jueces. Los jueces son los terceros imparciales. Consecuentemente no pueden meterse en la práctica del Ministerio Público versus las partes, sino que en su momento le llega un expediente y ellos de manera justa, correcta, más allá de cualquier duda razonable, tienen que dilucidar y evacuar sentencias. Entonces Miriam dice que investigará. Me parece que no puede ser muy auspiciosa esa investigación. Repito, no me parece correcto que haya quitado del proceso a los dos que dice la Florimón, porque de entrada le está dando aquiescencia y fuerza a lo que dice Florimón. Hay versiones. Recuerden que nosotros fuimos bastante equilibrados el lunes cuando hablamos de este tema, pero resulta que uno tiene otras versiones que hacen a uno ver que la magistrada Florimón no tiene absolutamente ningún tipo de razón respecto a cosas que hizo. Miriam la menciona de forma tangencial cuando dice que ella subió a estrado habiendo sido recusada. Cuando un juez es recusado y es aceptada la recusación, ipso factamente tiene que dejar todo lo concerniente al caso del cual fue recusado. Pues habiendo estado recusada, 3 días después la Florimón continuó con ese expediente. No, eso es un error, eso es una falta que cuando se vaya a investigar, sin miedo a los medios de comunicación, los investigadores, en este caso, la Suprema Corte de Justicia y las instancias de la Suprema Corte de Justicia que están para investigar eso, tendrán que decirle a este país, más allá de cualquier duda razonable, por qué razón van a sancionar a esa jueza Florimón, que dicho sea de paso, me dicen que es una jueza muy correcta, que es una jueza que tiene vasto conocimiento, pero en este caso obró mal porque si usted es recusada y usted conoce la recusación, usted no puede continuar el caso, usted no puede continuarlo. E hizo algunas cosas sabiéndose recusada. Consecuentemente, Miriam Germán tiene que esperar a que sea la Suprema Corte de Justicia, a quien ella menciona sin mencionar, porque ella dice, ella va a investigar, pero es a otros estamentos a los que le toca referirse al tema. Esos otros estamentos son eso, la Suprema Corte de Justicia, que es una mierda en los últimos tiempos, que se queda callada, que abusa de los magistrados, ¿entiendes? Que hace evaluaciones para nada, que las malutiliza, que hace ascensos de forma unilateral y de forma abusiva, sin tomar en cuenta el escalafón, el tiempo, sin tomar en cuenta las notas, sin tomar en cuenta todo lo que hay que tomar para usted decidir entre dos jueces que no es que necesitan, sino que les corresponde un ascenso o un traslado o lo que sea. Y de eso hay muchísimos casos, muchísimos casos. Entonces eso tiene que cambiar. Y yo espero que la Suprema Corte de Justicia se involucre de manera directa, que dé la cara, porque casi nunca la da.
simplemente cada año que tiene que hacer una rendición de cuentas, sale con una sarda de disparate al presidente de la Suprema Corte de Justicia sobre las cosas que han hecho, pero no menciona nada de lo que no ha hecho, que son mucho más dolorosas para los que pertenecen al ámbito de la justicia bajo el espectro de la Suprema Corte. Entonces, dice Miriam que son otros los que tienen que hacer ese pronunciamiento. Repito, esos otros es a la Suprema Corte de Justicia. Nosotros dijimos aquí desde el primer día que ese es un tema absolutamente grave, grave. Y cuando un juez, cuando un ministerio público, cuando una gente actúa de forma incorrecta, generalmente lo que hace es ponerse adelante ante la opinión pública. En este caso, lo que ha dicho la señora Florimón no tiene un fundamento justo ni honesto. Primero, porque una recusación se le hace a cualquier juez, no importa. Y en una recusación no hay absolutamente nada de dañino, ni a la Florimón ni a nadie. Simplemente lo que hay que valorar es si tiene o no fundamento para acoger o no la recusación. Si hay fundamento y si conviene a la salud del proceso, sencillamente la Florimón tiene que apartarse y ella lo sabe. Entonces no puede vender ante la opinión pública esa perspectiva de que ella ha sido, además de que es perseguida sin mencionar a nadie, porque debería la magistrada Florimón, para ser más justa en su pronunciamiento, primero, haber elevado una comunicación a la instancia a la cual ella pertenece, a la Suprema, diciéndole que ha sido perseguida y cuántas veces ha sido perseguida para que la Suprema tome carta en el asunto. Segundo, si usted es perseguida, conoce el carro y tiene la placa, dígale a la Suprema y dígale al país, incluso al propio Ministerio Público, para que haga sus averiguaciones independientes, cuál es el carro, de quién pertenece, cuál es la placa. Pero usted decir cosas así como aquel que hace lo suyo y no lo siente, deja a la sociedad e incluso al sistema de justicia involucrado de una forma que no es justa ni es correcta. Por eso yo espero que se hagan las averiguaciones de manera justa y correcta. En el ala del Ministerio Público está Miriam Germán, que garantiza justicia y corrección, pero Miriam no es la que investiga. Por eso muchas cosas ciertamente se hacen desde el Ministerio Público, pero Miriam ni la sabe. Porque no es verdad que Miriam tiene el control de Jenny, ni lo tiene de Camacho, ni lo tiene del que puso ahora Jenny Frías, ni lo tiene de la mayoría de los que están ahí. Miriam podrá hacer lo que ella es. Una jueza proba, correcta, justa, con todas las capacidades, más 20 capacidades, pero no tiene el control absoluto de los demás. Por tanto, no puede hablar en nombre del Ministerio Público como debería. Pero bien, que haga su averiguación. Y a la Suprema Corte de Justicia, que por alguna vez en su vida tenga carácter e inicien sin pedimento público las averiguaciones que les corresponden. Y a la magistrada Florimón, que le pidan de manera directa quién le está persiguiendo, cuál es el número del que le están llamando, a qué familiar de ella le han perseguido, en qué consiste esa persecución, placa del vehículo que le persigue y todos esos elementos para que todos ganemos y nadie pierda. Quería decir eso porque me parece que aun cuando este caso llena de mierda al Ministerio Público y a la propia Suprema Corte de Justicia, se le está haciendo como caso omiso. Lo están dejando como para que, como aquí todo pasa en una semana, pasa una semana y ya se cayó el caso. Sí, eso puede pasar, señor Suprema Corte de Justicia, puede pasar, pero ¿qué pasa? ¿Habrá ganado Florimón? ¿O no habrá ganado? Porque es probable que lo que dijo sea cierto y aparezca muerta. ¿Entiendes? Adolfo, todas esas aristas hay que verlas.